Miren, hace ahora exactamente 3 meses, estúpido de mí, les publicaba en el canal este vídeo que ven aquí arriba en la pantalla. Un vídeo donde me congratulaba de la paralización de la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Claro, los políticos iban a elecciones y parece ser que no era el momento adecuado para hablar de esta ley, ni mucho menos de aprobarla. Oh, sorpresa, yo ahí reconozco que fui muy ingenuo, lo debo de reconocer, no se me caen los anillos. Pues en cuanto hemos vuelto de las elecciones, la primera semana esta ley se ha aprobado, con un cambio de opinión muy peculiar, por no decir otra cosa, no quiero insultar a nadie, del Partido Popular Europeo. Esta ley, les voy a explicar en este vídeo, que va a tener muchas repercusiones. Y no piensen que solamente para agricultores y ganaderos. Si solamente afectase a agricultores y ganaderos y fuese un beneficio para el resto de la sociedad, pues oye, yo quizás en este vídeo les hablase única y exclusivamente de cómo compensar a esta gente por el daño que les pudiese ocasionar esta ley. Pero es que no, esta ley va a hacer mucho daño. Va a hacer daño a la naturaleza, a la cual dicen proteger. Van a hacer daño a la economía, como también les voy a demostrar, al trabajo, a nuestra forma de vida. Y en definitiva, es una ley muy hipócrita, porque, les voy a explicar también en este vídeo los motivos, cuando dicen proteger la naturaleza europea, lo hacen a costa de empeorar drásticamente la naturaleza de países extraños, foráneos a la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pues en este vídeo voy a explicarles básicamente, va a ser muy escueto, los principales puntos donde yo me apoyo para definir esta ley como una auténtica basura. Y habrá gente que me llamará fascista y lo que sea, me pueden llamar lo que quieran. El que diga hoy en día que la sociedad se divide entre derecha e izquierda es que no sabe de qué va el mundo. Hoy en día las personas creo que nos podemos definir más como globalistas o antiglobalistas. Y el globalismo, si lo quieren asimilar así, es para mí una ideología en el antiguo sistema muy próxima al nazismo, que propone una serie de idealismos muy similares a los que proponía el pintor austriaco del bigote. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. Miren, básicamente la ley de protección de la naturaleza, vuelvo a decir, una ley con un nombre precioso, hay que reconocer que esta gente tiene una habilidad pasmosa. Yo en ese sentido sí que les admiro una habilidad pasmosa de ponerle nombres a las leyes de manera que uno dice, oye, ¿cómo puede ser que estés en contra de la restauración de la naturaleza? Miren, cuando hablan de restauración de la naturaleza, de lo que están hablando es de la reversión de los ecosistemas actuales a los ecosistemas originarios, ¿vale? Esto habrá gente que le parecerá bien, y esto sobre el papel de verdad queda muy bonito, pero vamos a llevarlo a la práctica. Y para llevar esta ley, este engendro a la práctica, pues se nos dice que se va a proponer, o no se va a proponer, no, ya se va a aplicar porque esta ley ya se ha aprobado, que para el año 2030 el 20% de las superficies agroforestales reviertan a su estado original. Esta gente parte del planteamiento de que el 80% de los ecosistemas europeos están dañados y alterados. Y para ello se basan en 3 bioindicadores: las mariposas silvestres, los pajarillos y el nivel de carbono. Yo les debo decir que hace muchos años, cuando era muy joven, en varios proyectos de investigación he trabajado con biomarcadores. Yo en mi caso trabajé con Daphnia magna, un parásito del agua, y con Photobacterium fosforium, una bacteria fosforescente que se utiliza para medir la contaminación del agua. Y les tengo que decir que los bioindicadores no son la manera más eficaz de tomar medidas. Si uno se apoya solamente en bioindicadores, comete graves errores. Comete errores porque los bioindicadores básicamente interaccionan con el medio. Los animales, las bacterias, los virus, todos interaccionamos. Una cosa es el resultado que tengas en un laboratorio o de una observación puntual. Otra cosa es lo que te ocurre en la práctica. Y claro, esto, cuando tú analizas un poco lo que se ha aprobado, dices, bueno, para el 2030 el 20% de la superficie agraria y forestal tiene que volver a su estado salvaje. Los ríos también y los mares también.
¿Y qué es lo que se hace? Medidas que se adoptan. Por ejemplo, destrucción de presas en ríos. Claro, hay que recobrar el ecosistema inicial del río. Vale. ¿Tú con eso me quieres decir que rompiendo la presa, rompiendo esas protecciones, vas a recuperar el río? Yo te digo que de entrada lo que vas a hacer es destruirlo. Y claro, llama mucho la atención, y por eso digo también que esta ley es francamente hipócrita, pues lo que están viendo ahora en pantalla, un artículo donde se ve claramente que todas esas presas que, por ejemplo, se destruyen en España, son reconstruidas, por ejemplo, en Marruecos, 149 presas, un número ingente de plantas desalinizadoras. Las plantas desalinizadoras, aunque ustedes no lo crean, son altamente contaminantes también para el medio ambiente. Producen muchísima salmuera, muchísima. Y la salmuera es una concentración de sal, esto hay que eliminarlo en algún sitio, es un residuo que hay que gestionar. Claro, si tú además reviertes el 20% porque esto es rápido, esto es de ahora, esto se apoya en la Red Natura 2000, que aquí en España va a ser más del 20% antes del año 2030, ya lo verán, porque tenemos mucha superficie acogida a esto de Red Natura 2000. Pues si tú reviertes y impides la agricultura, la ganadería y el mantenimiento forestal, lo único que vas a conseguir son dos cosas. En primer lugar, un riesgo inherente a un incremento brutal de fuegos. El monte, cuando se abandona, quema. Un ecosistema debe ser mantenido, tiene que ser cultivado, tiene que ser querido. Dejar que la naturaleza se apodere de todo es volver a una anarquía que no es positiva para la propia naturaleza. Porque de forma indirecta, como ya estamos viendo también, tenemos un incremento brutal de, por ejemplo, jabalíes, portadores de muchas enfermedades, porque llevan garrapatas, llevan pulgas, tenemos un incremento brutal de la enfermedad del Lyme, y de esto la gente parece no importarle. Vale, los medios acuáticos te dicen, no, pues vamos a restaurar los medios acuáticos. Primero que no dan una dotación económica, es decir, no te dicen cuánto dinero van a dotar para conseguir este fin. Y esto es una cosa que te da miedo, porque te dicen, bueno, pues vamos a evitar que a destruir no sé cuántas casas en las zonas costeras y demás. ¿Y esto quién indemniza a quién? Y en cambio me llama mucho la atención de que no se dice nada, y sería una medida muy fácil de aplicar, el decir, mira, vamos a eliminar, por ejemplo, los emisarios marinos. En muchos pueblos de aquí de España, en muchos pueblos de la costa mediterránea, sobre todo en la época turística, las depuradoras, como no dan abasto, se tienen unos tubos muy largos que echan la mierda directamente al mar. Lo que pasa es que no la echan en la playa donde se baña la gente, la echan en profundidad, y eso destruye el medio ambiente. Por ejemplo, se pueden hacer, como hacemos en muchas localidades costeras, aquí en la provincia de Castellón es muy típico, hacer pues periodos de veda donde los pescadores no pescan, algo que te permiten la recuperación de la fauna marina. Por ejemplo, se construyen arrecifes artificiales muy eficaces a la hora de recuperar la fauna marina, y de esto no se dice nada. Y digo además de que esto es tremendamente hipócrita, y esto es algo que a mí me saca tremendamente de quicio, porque te dicen, no, vamos a revertirlo todo al estado original. ¿Vale? Perfecto, vamos a hacerte caso. Te doy la razón, para ti la perra gorda. Empecemos quitando todos los molinillos y todas las placas solares. Vean a ver ustedes ahora en esta gráfica que están viendo ahora en pantalla, una gráfica de los datos recogidos por un centro de recuperación de fauna y de aves silvestres en Aragón, conocido con el nombre de la Alfranca, el número de aves silvestres que los molinillos en una pequeña área matan anualmente. Y en el año 2021 tenemos que solamente un millar, fíjense la barbaridad que es, de buitre leonado fue ingresado en el centro por accidentes contra los molinillos de viento. Estos famosos molinillos que están floreciendo en toda España por una razón muy sencilla, porque hay gente que se lleva una pasta por debajo que alucinan.
Básicamente gente muy ligada al poder político actual. Y esto estoy seguro que cualquiera de ustedes conoce, si están aquí en España, que todos los que montan placas, porque las placas solares, ahora les voy a explicar también, o molinillos, se llevan una comisión. ¿Entienden? Entonces, tenemos por un lado que tú quieres recuperar eso, elimina los molinillos, elimina las placas solares. Las placas solares, eso que ven aquí, por ejemplo, en la provincia de Castellón, todo el interior va a ser visible desde el espacio en los próximos 3 años, porque van a haber una placa brutal de continuidad del norte al sur de la provincia. Y esto, la gente no dice nada. Y estas placas solares, por ejemplo, lo que hacen es destruir el suelo. Impiden una correcta gestión de los acuíferos, impiden, por ejemplo, pues una correcta agricultura, elevan la temperatura. Si quieren verlo, miren, aquí arriba les dejo una entrevista que hice a una portavoz de una asociación local de aquí de la provincia, donde ella explica todo el daño económico que producen las placas solares. Pero esto es aquí en Castellón. Estoy convencido de que si me están viendo desde cualquier punto de España, ustedes conocen casos como este o peores a tutiplén. Y de esto, la ministra que se presentaba como jefa de lista en las listas del Partido Socialista no dice nada. No dice nada, ¿vale? Y ojo, se lo dice alguien que, sinceramente, he sido simpatizante, militante y hasta candidato del Partido Socialista, pero cuando se ha convertido en un partido globalista, para mí es un partido que se ha convertido en extrema derecha supremacista, porque el supremacismo hoy en día está apoyado por este falso ecologismo. Esto que se ha aprobado ahora no va a defender a la naturaleza. Y como les digo, incremento de fuegos por la mala gestión del monte, incremento de enfermedades por mala gestión de especies animales en exceso. Para proteger la naturaleza hay que regular la sobrepoblación de ciertos animales. Y esto es así. Si tú quieres a los animales, y esto ya lo decía Félix Rodríguez de la Fuente, hay que construir santuarios, esto se lo habrán oído también aquí al Fran de la Cuesta, amplios, grandes, con un equilibrio entre los animales que hay, sin permitir que uno se sobreponga a otro. Y esto no se está dando. Esto no se está dando. Por lo tanto, para mí sería lo más fácil ahora decirles, pues mire, disfruten lo votado. No, porque yo estoy convencido de que muchas personas han votado a partidos políticos que no les dijeron que una semana después de haber conseguido su voto iban a votar en el Parlamento Europeo lo que esta semana se ha producido. Con lo cual, no estoy pidiendo el voto para nadie, yo no milito actualmente en ningún partido, me da exactamente igual a quien ustedes voten, pero esto sí que considero que es un grave atentado contra la naturaleza, que vamos a pagar todos muy caro, no solamente agricultores o ganaderos, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, lamento haber sido tan optimista en el pasado y hoy en día pues la verdad es que no tengo ningún motivo de optimismo, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.